Romanos 15, capítulo 15, versículos 30 al 33. Estamos en el estudio número 106 de Romanos. Ya hoy, si Dios lo permite, terminamos el capítulo 15. Ya casi estamos al final del libro de Romanos. Hoy el estudio se llama Una ofrenda aceptable. Hoy vamos a ver algo completamente diferente a la ofrenda que es olor grato para Dios, pero también es una ofrenda para Dios. Mas, sin embargo, vamos a ir viendo cómo Pablo va hablando de estos versículos y cómo nos van enseñando tantas cosas que debemos de llevar nosotros también a cabo. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios en el versículo 30 al 33, inicia de esta manera: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos sea en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Si ustedes se dieron cuenta, Pablo aquí está hablando de varios puntos, varias cosas, pero entre esas está hablando de una ofrenda aceptable. Y vamos a ir viendo por qué él está pidiendo que oren por él también y por qué él quiere que sea esa ofrenda aceptable. Pero antes de continuar, pues como me gusta hacer un resumen de lo que hemos ido aprendiendo. Y en los estudios pasados hemos visto que vimos a Pablo que había propuesto muchas veces ir a Roma. O sea, su deseo, su anhelo era ir a Roma a conocer a aquellos hermanos que conoció en sus prisiones, que conoció durante su ministerio y que pues sabía que estaban en Roma. Mas, sin embargo, él no conocía la iglesia o la congregación o el lugar donde se reunían en Roma. Él conocía a la iglesia, o sea, a los hermanos, mas no a todos. Entonces, Pablo muchas veces había propuesto ir a Roma, pero también vimos o hemos visto durante todos los estudios que él no había podido, que había sido impedido, que él tenía una tarea que completar, tenía un ministerio, tenía una orden de parte de nuestro Señor Jesucristo y de parte de Dios que tenía que completar, y por eso no había podido ir a Roma. Dios le había encomendado algo y él tenía primero que hacerlo encomendado. Y es lo que tenemos que aprender nosotros también, que primero debemos de hacer lo que Dios nos manda y después ya pensar en nosotros mismos. Porque muchas veces es lo que estamos más preocupados por nuestra persona en lugar de hacer lo que Dios me ha encomendado. Y Pablo aquí nos enseña algo muy importante, que es eso: primero obedecer a Dios antes que mis deseos personales o antes que a los hombres. Y Pablo es lo que les decía en esta carta: yo quiero ir a verlos, pero primero tengo que trabajar en lo que Dios me ha mandado, en esa tarea. Pablo también les dijo a los hermanos de Roma en esa carta que había sido impedido muchas veces. Y podemos estar seguros, mis hermanos, que en verdad muchos obstáculos fueron puestos en su camino para Pablo. Si ustedes recuerdan, muchas veces él quería hacer una cosa, le era impedido por el Espíritu, o pensaba ir a otra cosa y de pronto lo apresaban, de pronto lo querían apedrear, de pronto lo corrían. Mas, sin embargo, él siempre estuvo intentando terminar la tarea encomendada. Pablo, uno de los deseos que tenía para ir a Roma, aparte de conocerlos, también dice que era estar en comunión con los hermanos de Roma. Si ustedes dicen, yo quiero recrearme con ustedes, o sea, tener una comunión, tener una reunión con ustedes. Mas, sin embargo, para entender un poquito más claro cuál era la tarea que Dios le dio, pues creo que ya lo hemos entendido a través de los estudios, que el ministerio del evangelismo que tenía encomendado Pablo era ir a los gentiles, y también lo vimos anteriormente, ir a donde no conocían a Cristo.
O sea, esa tenía la gran responsabilidad. En Roma ya hay hermanos en Cristo, en Roma ya hay hermanos que conocen la palabra, en Roma ya puedo dejarlos hasta el final, porque primero tengo que ir a donde no conocen a Cristo. Entonces, esa era la labor que tenía Pablo y por eso no había podido, porque tenía que extender el Evangelio hacia donde no lo conocían a nuestro Señor Jesucristo. Y esto era una de las cosas que le impedía llegar a Roma. Y otra también son los judaizantes. Como les digo, los judaizantes lo perseguían, los judaizantes lo rechazaban, los judaizantes querían introducir herejías, entonces él tenía que ir enseñándoles paso a paso a los lugares donde llegaba. Ya ustedes ya no tienen que judaizar, ustedes no se tienen que circuncidar, y era una gran labor, mis hermanos, porque en ese entonces recuerden que no era normal que los gentiles se convirtieran a Cristo. Anteriormente, ¿quiénes eran los que más se convertían a Cristo? Eran los judíos. Entonces ellos pues seguían con esa idea de que como somos israelitas, como somos judíos, como somos de la circuncisión, debemos de ser los únicos que merecemos la salvación. Y cuando llegan los gentiles a la salvación, al conocimiento de Cristo, empieza el caos. Y eso era lo que a veces también impedía que Pablo llevara a cabo su ministerio o su tarea con un orden, como nosotros, ¿no? Decir, mira, hoy voy a hacer esto, mañana aquello, pasado aquello, y dentro de 8 días nos vemos. Pablo no podía de esa manera, porque él decía, hoy hago esto, pero llegaban los judaizantes, llegaban a quererlo apedrear, lo apresaban y decían, no, pues ya mañana ya no voy. Y muchas veces por eso era impedido el hermano Pablo de llegar a donde él quería en el día señalado. Por eso nosotros también debemos de aprender, como lo dice Santiago, primero decir, si Dios lo permite, si Dios quiere. Voy a hacer esto si Dios quiere. Nos vemos tal día si Dios lo permite, si Dios quiere. Porque también a veces nosotros llegamos a ser impedidos. Y todo esto era lo que le impedía llegar a Roma con los hermanos a tomar un refrigerio o a estar un tiempo con ellos. Y en el capítulo 1, no vayan si gustan, del 8 al 15 vemos a un Pablo con el anhelo de conocerlos y tener un gran tiempo de comunión con ellos. En el capítulo 8, en el versículo 8 y 9 les dice que él le da gracias a Dios de que la fe de ellos se divulga por todo el mundo. Él sabía cómo estaba la iglesia de Roma, en Roma, y dice, me da gusto, le doy gracias a Dios que se divulgue toda esa fe por todo el mundo. Y dice, y testigo me es Dios de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga un próspero viaje para ir con ustedes. Pablo oraba por los hermanos, no nada más porque quería ir a visitarlos, sino para que continuaran firmes. Y eso es algo que nosotros también debemos de aprender en las oraciones, hacer rogativas, hacer peticiones, hacer esa intercesión por nuestros hermanos, sabiendo que están en otro lado, pero que estamos escuchando que su fe está firme. Entonces yo me entero que el hermano de España está pasando dificultades, voy a orar por la iglesia de España, voy a llegar a orar por la iglesia de México, voy a orar por la iglesia de Puebla, voy a orar, o sea, tenemos que estar orando unos por otros. Y esto Pablo es lo que está enseñando en estos versículos, dice, hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Cuando nosotros oramos por la Iglesia Universal, eso es lo que estamos haciendo, intercediendo, rogando, pidiendo para que el Dios al cual creemos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, les dé fortaleza, les dé firmezas, los sustente tanto espiritualmente como físicamente y monetariamente. Muchos de nosotros a lo mejor no podemos enviar nuestras ofrendas, pero también podemos enviar ofrendas espirituales. Y por eso es que Pablo oraba mucho por los hermanos de Roma. Y dice en el 11 y 12 del capítulo 1, porque deseo verlos para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Entonces, ¿qué es lo que me va a confortar? La misma fe.
Yo no les voy a decir, empodérense, hermanos, y ustedes pueden y van a sanar en el nombre de Jesús. No, sino es orar, confortarnos en la misma común fe que tenemos cada uno de nosotros. Que Dios quiere que estés enfermo, bueno, pues Dios quiere que te tranquilices un ratito, Dios quiere que te calmes un ratito, o Dios quiere que tengas comunión con Él. Y agradecer todos los tiempos, mis hermanos, tiempos de frío, tiempos de dolor, tiempos de hambre, todo esto. Y por eso es que Pablo les dice confortarlos por la fe que nos es común a ustedes y a mí. ¿Qué es lo mejor? Que me confortes con una oración, que me confortes sabiendo que yo tengo un hermano que está orando por mí, un pastor que está orando por mí, una hermana que está orando por mí. Y eso es eso es confortamiento, mis hermanos, de verdad. Entonces, y lo he comprobado muchas veces. Hay hermanos que dicen, pastor, estoy orando por ti. Digo, gracias, mi hermano, pues sigue orando por mí porque lo necesito. Y no es que diga yo, ay, lo necesito porque ando en tribulación. No, es porque es algo que debe de ser parte de nosotros. Orar unos por otros, interceder unos por otros, siempre estar intercediendo unos por otros. Y siempre lo vamos a necesitar. Las oraciones las necesitamos siempre. Así que si tú estás orando por mí, gracias, porque yo también estoy orando por ti. ¿Sí? Y eso es lo que debemos de hacer. Y dice Pablo en el 13, muchas veces me he propuesto ir, pero hasta ahora he sido estorbado. Y en el 14 y 15 dice, a griegos y a no a griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, estoy pronto para anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. No importa si ya conocían el evangelio, lo más importante era estar en comunión y seguir compartiendo el evangelio. Lo he dicho varias veces, muchas veces creemos que ya sabemos todo y de pronto alguien que no conoce tanto de las escrituras viene y te da una palabra que te confronta, que te anima, que te restituye, que te respalda. Entonces siempre, mis hermanos, nunca menosprecien la palabra desde quien venga cuando viene de un hermano en Cristo, porque viene de parte de Dios. No menospreciemos de que, ay, ¿tú qué me puedes orar por mí si yo soy el que tengo más tiempo que tú? Yo soy pastor y tú eres oveja. No, mis hermanos, de verdad, nunca menosprecien una oración, una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra que siempre se necesita. Por eso es que el segundo mandamiento es tan importante para nosotros. También vemos a un Pablo cómo escribe su deseo de viajar a Roma para estar con los cristianos romanos. Vemos a un Pablo cómo ora continuamente para que Dios le permita ir. Vemos a un Pablo que quiere darles una ofrenda aceptable a los hermanos de Roma, una ofrenda de fortaleza espiritual y ayudarlos a que se animen mutuamente también en la fe. No sé si ustedes recuerden que Pablo llevaba dos tipos de ofrendas. Ustedes van a decir, ¿dos tipos de ofrendas cuáles? Sí, una ofrenda que habían hecho los hermanos de Macedonia y Acaya, que era una ofrenda literal, una ofrenda en especie o una ofrenda en dinero, y la ofrenda espiritual. Entonces Pablo llevaba esas ofrendas aceptables para los hermanos de Roma y para los hermanos de Jerusalén que estaban en pobreza. Y en este capítulo 15 es donde hemos estado viendo acerca de eso, acerca de esas ofrendas, de ese deseo de Pablo y de él ya puso una fecha casi, ¿sí? Ya terminé aquí, ya prediqué donde Cristo no era predicado, ahora me voy para España, pero antes de ir a España tengo que ir a Jerusalén, quiero pasar con ustedes a Roma y ya después me van a apoyar a despedirme para que yo me vaya hasta España. Él estaba ahora sí que de un extremo, llegaba al centro y quería ir hasta el otro extremo a seguir predicando el evangelio. Y ustedes a lo mejor digan, ¿y por qué algunos pastores no hacen eso? ¿Por qué algunos hermanos se quedan estancados en un solo estado, o en un solo país, o en una sola ciudad, o en una sola colonia? Mis hermanos, recordemos que cada quien tiene su llamado.
Y apóstol o el apóstol es un misionero, es un enviado. El apóstol lo que tiene que ir es poner congregaciones en varios lugares. Y Pablo estaba haciendo su viaje misionero, su viaje de apóstol. Entonces él llegaba, ponía una iglesia, se quedaba ahí un rato y se iba a otro. Ponía otra iglesia y se iba a otro y se iba a otro, dejando ancianos. Ya se enteraba que había alguien que estaba desviando la palabra. Timoteo, ve, Tito, ve, Tíquico, ve, a arreglar esos problemas que estaban sucediendo. Entonces, pero los ancianos o pastores son los que se quedan a cargo de la congregación. Solo que hubiera muchos pastores, bueno, pues ya alguno que otro se iría, pero para eso está el ministerio de los misioneros, o como nosotros los conocemos y bíblicamente es, apóstoles, pero con A minúscula, no con mayúscula, ya que apóstoles con mayúscula nada más fueron 12. Bien, dando ese pequeño estudio o esa pequeña enseñanza, ahora sí nos vamos al capítulo 15, donde estamos estudiando, y en el 22-23 dice de esta manera: me he visto impedido muchas veces para ir, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace mucho tiempo, muchos años, ir con ustedes, les digo que cuando vaya a España iré, porque espero verlos y ser encaminado una vez que me haya gozado con ustedes. Ahora voy a Jerusalén para llevar una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, de parte de Macedonia y Acaya, pues por amor les quisieron ministrar de bienes materiales. Así que cuando haya concluido esto, pasaré con ustedes y sé que llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Si ustedes se dieron cuenta, mis hermanos, Pablo está hablando acerca de las dos ofrendas aceptables. La ofrenda que va para los santos en Jerusalén y la ofrenda que él lleva también, que no es material, sino es la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Entonces, a lo mejor Dios te envía a alguien y dices, ay, me va a traer una ofrenda. Sí, es una ofrenda aceptable de oración y del Evangelio de Cristo, porque muchos nada más escuchan abundancia y creen que es de dinero, ¿verdad? Pero no, también hay abundancia del Evangelio de Cristo. Y antes de continuar, quiero puntualizar esto. El Evangelio fue proclamado por toda la región donde anduvo Pablo. O sea, no hubo lugar donde no se predicó el Evangelio. A lo mejor tú dices, yo ya prediqué en mi colonia. Bueno, ya te predicaste, qué bueno, ya cumpliste. Ya hiciste lo que tenías que hacer. Pero acuérdense, mis hermanos, que Pablo y los demás apóstoles habían extendido el Evangelio tanto a judíos como a gentiles. Pero, lógicamente, una cosa es predicar el Evangelio y otra cosa es la conversión. Lógicamente, no se van a convertir todos. Y a lo mejor tú vas a decir, pues pastor, ni siquiera uno, no importa, pero tú ya cumpliste. Y Pablo es lo que hizo. Pablo cumplió con predicar el Evangelio. En todos esos lugares donde anduvo, llenó del Evangelio de Cristo esos lugares. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también. Orar mucho, mucho orar, tanto por hermanos en Cristo como por los que están en la oscuridad total. Y llenar el Evangelio en todo lugar. Que nosotros no seamos de aquellos de que, pues ¿para qué predico si de todos modos ya están escogidos por Dios? Ya Él los escogió desde antes de la fundación del mundo. No, mis hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque a Dios le ha placido salvarlos por medio de la locura del Evangelio. Entonces no podemos detenernos de predicar. Tenemos que seguir extendiendo el Evangelio, cumplir más que nada con los que no conocen de Cristo. Y ya lo demás, el crecimiento lo da Dios. Porque por ahí andan unos que inscríbase en esta página y usted va a hacer que crezca su congregación. Y les digo, bueno, podrá crecer en gente, pero en conversos no creo. Pero ¿de qué sirve que tenga yo llena la congregación
si toda la gran mayoría únicamente vienen por la discoteca o por la fiesta o por el alimento literal y no vengan por Cristo. Lo importante es que Cristo sea o que Dios añada a los que tengan que ser salvos. Así que ya entendiendo esto, mis hermanos, de que no todos se van a convertir, que debemos de predicar el Evangelio y que Pablo había hecho eso, ahora sí está buscando ¿qué? Un territorio nuevo. Va a continuar con su viaje hacia España, como les decía, pero él quiere pasar un tiempo primeramente a entregar esa ofrenda aceptable, literal y espiritual a los hermanos de Jerusalén, que son unos hermanos que estaban en extrema pobreza. Les envían otros que también eran extrema pobreza, Macedonia. Recuerden que ellos estaban en pobreza, mas sin embargo quisieron dar más allá de sus fuerzas y se las enviaban a los hermanos de Jerusalén. Ahora, viene un paréntesis. ¿Por qué los hermanos de Jerusalén, por qué los hermanos de Macedonia y Acaya querían enviar esa ofrenda a los hermanos de Jerusalén? Ahí ustedes lo leyeron, no sé si pusieron atención, porque los hermanos de Jerusalén fueron los que permitieron que se conociera el evangelio allá. Entonces dijeron, si los hermanos de Jerusalén han hecho lo posible o hasta lo imposible para que el evangelio se extienda en Macedonia y Acaya, ellos nos dieron el bien espiritual, nosotros les vamos a regresar el bien material. ¿Sí? Nosotros no les podemos dar a lo mejor lo que ellos ya conocen, que es lo espiritual, pero nosotros sabemos que hay hermanos pobres en Jerusalén, vamos a darles lo material. Y eso es lo que es con respecto a las ofrendas. Creo que lo hemos visto en los estudios anteriores, que la ofrenda es voluntaria, la ofrenda es de amor, la ofrenda es de agradecimiento, y es lo que estaban haciendo los hermanos de Macedonia y Acaya. Enviemos este dinero, esta ofrenda, porque sabemos que hay pobreza en Jerusalén. Y también, otro punto, si ustedes se dan cuenta, dice que ojalá y sea una ofrenda acepta, o una ofrenda aceptable, o una ofrenda agradable. ¿Por qué? Recuerden que en Jerusalén la gran mayoría eran judíos, eran israelitas, aunque ya convertidos, pero no dejaban de ser judíos. Y los de Acaya y los de Macedonia, la gran mayoría eran gentiles. Entonces Pablo sabía que aquellos judaizantes, aquellos enemigos de la fe, probablemente iban a empezar a mover a la gente y como que los gentiles nos van a ayudar a nosotros, si nosotros somos el pueblo de Dios, si nosotros somos los elegidos. Entonces Pablo tenía cierto temor también en decir, pues voy a llevar este dinero, ojalá y lo reciban los hermanos. Si ustedes leyeron es que los judíos eran los que más se interponían en la labor o en el trabajo de Pablo. Todo esto es importante, mis hermanos, para que nosotros vayamos entendiendo que Pablo no se preocupaba nada más de que, pues voy a llevar el dinero y que hagan lo que quieran, sino él se preocupaba que esa ofrenda fuera aceptable. Y es lo que debemos de pensar nosotros también, que lo que llevemos o lo que demos sea una ofrenda agradable a Dios y aceptable al hombre también. Recuerden los dos mandamientos. Así que Pablo estaba buscando una frontera nueva. Pablo iba a pasar por Jerusalén, iba a pasar por Roma, y Pablo seguía cumpliendo con su ministerio de predicar a los gentiles. Pablo tenía esa visión, llegar a España, y de esa manera cumplí el objetivo para el cual fui llamado. De un extremo a extremo, pero haciendo esa parada en esos dos lugares. Ahora, la pregunta a lo mejor de ustedes, oigan, ¿y Pablo llegó a España? No hay referencias, no hay nada de que nos diga que llegó a España, no lo sabemos, pero tampoco sabemos si llegó a otros lugares más, eso no está registrado, mas sin embargo lo que sí podemos estar seguros es que Pablo cumplió con el mandato de Dios. Y yo te pregunto a ti, ¿estás cumpliendo con lo que te ha mandado Dios? ¿Estás obedeciendo lo que Dios te ha mandado?
porque Pablo obedeció. Pablo aún dejando todo, despojándose de todo, él después de tener dinero, después de tener una gran ciudadanía, después de tener tanto conocimiento, se despojó igual que nuestro Señor Jesucristo por obedecer al Señor. Él lo mismo lo dijo en Timoteo, Tito, no me acuerdo bien, cuando dijo, yo quiero que sean ustedes ofrenda agradable a Dios. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que aprender también. ¿Estoy cumpliendo con lo que Dios me ha mandado hacer? ¿O estoy buscando primero lo personal y mis deseos antes que lo que Dios me ha mandado hacer? De verdad, mis hermanos, tenemos que preocuparnos más por lo espiritual que por lo material. 15:27 dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Lo que yo les comentaba, los gentiles recibieron ¿qué? Los bienes espirituales de los hermanos de Jerusalén. Y ahora los gentiles querían darles o regresarles la dádiva por medio de bienes materiales. Pablo dejó bien claro que era una ofrenda voluntaria, dejó claro también que era una ofrenda que el apóstol recogió y que él tenía una obligación y una deuda moral que tenía que entregar. Mis hermanos, nosotros también somos deudores de todos aquellos que nos han predicado el Evangelio. Les debemos el que nos hayan predicado el Evangelio. Y si nosotros no tenemos cómo llevarles una ofrenda literal, al menos oren por ellos. Oren por aquellos que gracias a ellos nosotros conocemos el Evangelio. ¿Sí se acuerdan del estudio que tuvimos hace unos días acerca de Pablo y decía, ustedes son mi carta de recomendación de que yo soy apóstol? Porque gracias a que yo he cumplido con mi apostolado, ustedes han conocido a Cristo. Entonces nosotros, yo voy a orar por esas personas también, que gracias a ellos yo conocí de Cristo. A lo mejor ya están en el mundo, a lo mejor están en otra denominación, a lo mejor están en otro lugar, a lo mejor ya no los veo, pero Dios los usó a ellos para que yo conociera de Cristo. Y yo tengo que ser agradecido también, porque tengo esa deuda moral, esa deuda espiritual de interceder por ellos. Porque imagínense que esté perdido ahorita el hermano que me predicó a mí el Evangelio. Yo voy a orar por él para que regrese al camino, para que continúe en el camino correcto y para que regrese a lo que supuestamente él me enseñó, que solamente a través de Cristo. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad moral, espiritual y material. De cualquier manera tú puedes ayudarlos. De cualquier manera puedes ayudarlos. No hay pretexto para decir, ¿sabes qué? Pues es que no tengo nada. No, si tienes, puedes orar por mí. Porque estoy mal, estoy tropezando, necesito una oración. Todos necesitamos una oración. Entonces aprendamos a ser agradecidos, mis hermanos. Y los hermanos de Macedonia y Acaya están dándonos ese ejemplo de agradecimiento. Ellos nos están diciendo, los hermanos de Jerusalén nos dieron lo espiritual, pues nosotros vamos a darles lo material, porque no tenemos, pero queremos darles algo porque sabemos que están en necesidad. Ahora sí que es algo paradójico o algo raro que se ve, pero podría decirse que la iglesia hija está ahora ayudando a la iglesia madre. Lo clásico es que la iglesia madre ayudara a la iglesia hija, pero en esta ocasión, pues ahora es lo contrario. La hija, por agradecimiento, está ayudando a la mamá, a la madre iglesia o la iglesia madre, de donde salieron esos misioneros para predicar el Evangelio. Otra cosa también que podemos aprender en estos versículos es que el celo de Pablo por llevar esta ofrenda a Jerusalén lo puso en manos de sus enemigos.
O sea, Pablo, queriendo llevar la ofrenda material a los hermanos de Jerusalén, eso hizo que muchas veces cayera en descrédito, en caer preso, en que lo atacaran, en que lo vituperaran al hermano Pablo. Mas, sin embargo, él siempre estuvo dispuesto a cumplir la misión. Esa misión que, pues, creemos la gran mayoría de nosotros que sí la cumplió, porque si no hubiera cumplido la misión, él no hubiera dicho, pues he terminado la carrera, he cumplido. Perdón. Pablo sufrió prisiones, Pablo sufrió golpes, pero más que nada sufrió esas prisiones donde muchas veces creyeron que por medio de esas prisiones él callaría y dejaría de extenderse el evangelio. Mas sin embargo hay una frase que él dijo muy importante en segunda de Timoteo. Dice, hasta prisiones he sufrido a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y esto es algo que tenemos que aprender nosotros, mis hermanos. Y creo que les he enseñado. Tenemos que extender el evangelio. Ay, es que pastor, yo no puedo porque no tengo dinero para andar o no tengo folletos. ¿Tienes un celular? Sí, sí tengo celular. Extiende el evangelio, utilízalo. ¿Tienes redes sociales? Sí, extiende el evangelio. Pablo es lo que hacía. En ese entonces no había redes sociales. En ese entonces no había TikTok, en ese tiempo no había YouTube, pero en ese tiempo había hermanos que estaban dispuestos a llevar cartas a las iglesias, llevar mensajes a las iglesias, y de esta manera Pablo es lo que está explicando. La palabra de Dios no está presa. Tíquico, lleva esta carta, enséñales a los hermanos. Timoteo, lleva esta carta, enséñale a los hermanos. Tito, lleva esta carta. Y es lo que debemos de hacer nosotros. Ok, ya no voy a enviar a un hermano, pero sí voy a enviar un mensaje. Que Dios te bendiga y ya sabes, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Arrepiéntete, busca de Cristo. O sea, tenemos una y mil formas de que la palabra de Dios no esté presa. ¿Cómo estás utilizando tu ministerio? Decía el hermano Juve, no sé si recuerden, yo le pido a Dios todos los días que mínimo una persona a quien predicarle. ¿Tú a cuántas personas puedes predicarles en tus redes sociales? Hazlo. Preferible que te bloqueen, preferible que te desconecten o que ya no escuchen o ya no vean tus estados, pero es importante que nosotros recordemos que la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios se tiene que seguir extendiendo. En cualquier situación, en medio de cualquier problema, ay que tengo sueño, ay que estoy enfermo, ay que no tengo ganas, tú extiende el evangelio. ¿Para qué éramos buenos cada uno de nosotros? Ah, yo soy bueno para los negocios, pues ahora sé bueno para predicar el evangelio. No, yo era bueno para que la gente me escuchara, pues ahora predica el evangelio para que la gente te escuche. O sea, utilizar lo que Dios te ha dado para extender el evangelio. Ay, es que yo soy muy tímido. Bueno, pues entonces haz folletitos o envía, yo no sé, pero de verdad, mis hermanos, no podemos dejar que la palabra esté presa. Tenemos que seguir extendiendo el evangelio. La gente necesita de Cristo. Y sí oyeron, ¿verdad? No dije la gente quiere a Cristo. La gente no quiere a Cristo. La gente no quiere al Dios verdadero, pero la gente necesita de Cristo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de seguir predicando y de seguir hablando del evangelio y de Cristo. Y es por esto que Pablo le ruega a los hermanos de Roma que le ayuden a orar por él, porque él quiere terminar la carrera, él quiere terminar el ministerio, él quiere terminar la tarea hasta el último momento de su vida. Y es lo que debemos de pensar nosotros también, en qué estoy desperdiciando mi tiempo o en qué estoy utilizando mi tiempo. Porque cuántas horas desperdiciamos y cuántas horas utilizamos para el Evangelio y para Cristo. Es que pastor, no, yo me la paso diario en mi casa y estoy orando y estoy leyendo la Biblia y escucho salmos y escucho predicaciones y no, pastor, de verdad mi vida está totalmente llena de Cristo. Y los de afuera, pues creo que no saben ni siquiera que soy cristiano.
entonces no estoy cumpliendo con todo el trabajo que Dios me ha mandado. Y eso es lo que Pablo está enseñando. Él, estaba en constante oración por él estaba preocupado por conocer más de Cristo, pero también estaba preocupado por extender el Evangelio donde a Cristo no lo conocían. No seamos tan personalistas, mis hermanos, de nada más yo y todo yo y únicamente yo, sino tengamos que esa carga por las almas que se están perdiendo. Y dice del 29 al 31 del capítulo 15, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos de Jerusalén sea acepta. Si ustedes se están dando cuenta, mis hermanos, en estos 3 versículos, Pablo quiere llegar con los hermanos de Roma para dar abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Abundar. ¿Qué significa abundar, mis hermanos? Abundar es rebosar, rellenar, que se caiga totalmente. Eso era lo que más le importaba a Pablo. No es que quiero ir a jugar baraja, no es que quiero ir a tomar un descanso, irnos a la playa, no, él quería predicar el Evangelio. Yo no sé si ustedes han leído el libro de Hechos, dice que cuando estaba compartiendo la palabra llegaban momentos en que les llegaba la noche y seguía Pablo hablando de la palabra. Hablando de la palabra. Dicen que hasta un muchacho se cayó de la barda y se murió y lo tuvo que resucitar Pablo. Bueno, Dios a través de Pablo. ¿De qué? Porque hablaba de la palabra. Ya vas con la palabra. Ya vas a hablar del Evangelio. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de béisbol, vamos a hablar de cachibol. No, mis hermanos, vamos a hablar de la palabra. Y Pablo era lo que decía, que haya bendición, pero en abundancia. Abundancia, la palabra. Yo no sé si han oído que les digo, a mí me apasiona hablar de la palabra. Yo quisiera que todo el mundo habláramos de la palabra para nutrirnos, para alimentarnos, para crecer. Y esto era lo que Pablo les decía, llegaré con abundancia a ustedes de la bendición del Evangelio de Cristo. Eso es hermoso, mis hermanos, escuchar a un apóstol, a un Pablo que después de ser perseguidor, ahora estaba apasionado por Cristo. ¿Por qué? Porque se sentía inmerecedor, claro, mas sin embargo también se sentía agradecido. Dice, pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. Pablo sabía que no era un trabajo fácil. Pablo sabía que iba a enfrentarse a enemigos de la fe. Pablo sabía que estaban los judaizantes. Pablo sabía que había muchos que estaban en contra de él. Y entonces por eso es que dice, oren por mí. Oren por mí. Mis hermanos, vamos a ir a tal lado, oren por nosotros. Mis hermanos, vamos a predicar el Evangelio, oren por nosotros. Mis hermanos, voy a un torneo, oren por mí para que Dios me use. O sea, en todos lados, mis hermanos, tenemos que estar orando unos por otros. Es importante tanto la intercesión y la oración, mis hermanos. Dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Aquí nosotros, mis hermanos, ahora ya se extendió más, ya no nada más es en Judea, ya no nada más es en Jerusalén, es en todo el mundo, hay enemigos de la fe, ya aún los que se dicen hermanos de nosotros también son nuestros enemigos. Muchos ya se están volviendo enemigos de nosotros porque no les agrada que se les confronte con su pecado. Entonces dicen, uy, ahora me vas a juzgar. No, no te voy a juzgar, es que la palabra de Dios dice que si tú eres hermano, debes de comportarte como hermano. Que si tú te dices hermano, debes de vivir como hermano. Y entonces todo esto Pablo es lo que está pidiendo, una oración, una intercesión para que esos rebeldes que estaban en Judea, tanto judíos como gentiles, pues lo dejaran trabajar en su ministerio. De verdad, mis hermanos, siempre va a haber una piedra en cada uno de nosotros, mas sin embargo,
Hay que orar unos por otros para que el evangelio se siga extendiendo. Y lo que yo les decía hace rato, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. O sea, que ellos pudieran recibir de Macedonia y de Acaya esa ofrenda y que la aceptaran con amor y con agradecimiento, y no que la aceptaran así de que viene de los gentiles, viene de ellos, no, pues a lo mejor ni es ofrenda, a lo mejor lo que quieren ellos es burlarse de nosotros porque estamos en pobreza. No, que fuera aceptable esa ofrenda de esos hermanos de Macedonia. ¿Y por qué? Porque los hermanos de Macedonia sabían ser agradecidos. Y esto es importante, mis hermanos, también, porque muchas veces no sabemos ser agradecidos. Nos va bien en el trabajo y no, es que mi cuota son 10 pesos, pero te ganaste 10,000 pesos. No, pero mi cuota son 10 pesos. Y aparte, como no fui el domingo pasado, pues ya me gasté la ofrenda. No, mis hermanos, la ofrenda tiene que estar ahí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Que no vine el domingo pasado, que no vine el culto pasado, que no hubo culto pasado, que se suspendió porque me enfermé, que se suspendió porque hubo pandemia, se suspendió que por X, por Y. Yo tengo que guardar la ofrenda porque es un agradecimiento. ¿Pero qué hago? No, pues me toca hoy. Y la de hace 8 días, no, pues ya me la gasté, ya se acabó. Ya se me olvidó que tenía yo que agradecerle a Dios. Y es lo que Pablo está enseñando también con Macedonia y Acaya. Ellos aún más allá de sus fuerzas dieron, más allá de su pobreza dieron, porque sabían ser agradecidos. Si yo sé ser agradecido, hasta le voy a dar más allá, porque Dios ama al dador alegre. Pero empiezo de que, híjole, pero es que necesito para las tortillas. Y no, pues es que yo necesitaba para mis medicinas y pues lo tuve que tomar. Entonces ahí es cuando dice Dios, me están robando. Porque yo te estoy dando y tú no me das lo que corresponde. Pero eso es entre Dios y tú. Porque yo no voy a llevarles ni siquiera una lista, mis hermanos. Aunque ya hay sobres, ¿eh? No, no es cierto. Es mentira. No hay sobres de eso. Nosotros no trabajamos ni hacemos eso, porque eso es entre Dios y tú. Así que Pablo, de una manera muy personal, comparte con los hermanos de Roma algunas de sus reacciones, no solo personales, sino también a un grado de íntimas. ¿Y por qué me refiero que llega a un grado de íntimas? Porque muchas veces creemos que el pastor es Superman. Y creemos que Pablo es Superman también, o aparte del hombre de hierro probablemente, porque Superman tenía la kriptonita y se hacía débil. Creemos que el pastor o que el apóstol Pablo creían que a lo mejor no tenía necesidad de que oraran por él o rogaran por él. Y por eso es que les dice, mis hermanos, rueguen por mí, oren por mí. Y cuando yo pienso que un pastor te dice, oye hermano, ¿puedes orar por mí? Empiezas, el pastor anda en pecado, el pastor anda mal y por eso quieren que ore por él. No, mis hermanos, todos necesitamos una oración. Todos necesitamos que oremos unos por otros. Y si un pastor me dice, pastor, hermano, ora por mí, deberías de decir, claro que sí, y darle la fortaleza y el ánimo. De verdad, mis hermanos, se siente tan hermoso. Y yo se los digo por experiencia, cuando un hermano ora por ti. De verdad, porque dices, gracias Señor por esa palabra que estás enviando a través de este intercesor. De verdad, mis hermanos, es grato, es agradable, es una ofrenda aceptable de nosotros los pastores, de nosotros los líderes, cuando alguien ora por nosotros. Y Pablo es lo que está diciendo, hermanos de Roma, les pido que rueguen por mí para que yo pueda terminar con este viaje, para que yo pueda llegar a Jerusalén, para que yo pueda llegar a ustedes a Roma y para que yo pueda continuar mi viaje hasta España. Por eso es que les hablo que es un grado íntimo, donde Pablo dice, yo necesito de sus oraciones. Y yo se los voy a personalizar, yo necesito
de sus oraciones, mis hermanos. También necesito de sus oraciones. Así que, mis hermanos, recordemos que todos tenemos una total confianza de que nuestra alma está segura con Cristo. O sea, no quiere decir que, hermanos, oren por mí. Va a perder la salvación el pastor. No. Está inseguro de su salvación. No, yo estoy totalmente seguro y estoy totalmente confiado que yo soy hijo de Dios y que mi alma ya está segura con el Señor. Pero, nuestra carne sufre. Nuestra carne se acongoja. Y Pablo no era Superman, les vuelvo a repetir. Pablo no era de hierro. Yo no soy de hierro. Mi esposa no es de hierro. Ustedes no son de hierro. O sea, ustedes no son inflexibles. Ustedes también se acongojan. Ustedes también sienten dolor. Ustedes también sienten tristeza. Pero, ¿quieres que ore por ti? No, estoy bien. No, mis hermanos, reconozcamos que necesitamos una oración. Y Pablo es una muestra de que todos necesitamos orar por todos, porque todos necesitamos una oración. Y Pablo es lo que está mostrando aquí. Yo también soy de carne, tengo temor por los enemigos de la fe que se van a enfrentar conmigo, se me quieren confrontar, quieren mi mal. Alejandro el calderero me ha hecho muchos males, Demas me ha desamparado. Pero oren por mí, mis hermanos. El pastor de seguro anda en pecado y por eso le está yendo mal. No, el pastor necesita de una oración también. Y Pablo estaba poniendo en práctica ese llamamiento. ¿Ese llamamiento qué? A la oración masiva, un llamado a la oración grupal, un llamado a la intercesión más solemne y seria del apóstol Pablo. Yo creo, de verdad, mis hermanos, que cuando llegó esa carta a los hermanos de Roma, creo que han de haber dicho: hermanos, acérquense todos, júntense todos, porque vamos a orar por el hermano Pablo. Vamos a orar por el apóstol Pablo. Todos tenemos que interceder por el apóstol Pablo, porque él necesita de nuestra intercesión, necesita de nuestras oraciones. Y eso es una convocación. Pablo, cuando dice: les ruego, mis hermanos, que oren por mí, está haciendo una petición, está haciendo un llamamiento a esa oración masiva. No de que sí, hermano, vamos a orar por ti. Hey, hermano, tú no te preocupes, yo oro por ti. Y al rato, ¿por qué iba yo? ¿Por quién iba yo a orar? No, ellos estaban juntos, unánimes, y querían orar por el hermano Pablo, porque el hermano Pablo tenía necesidad. Mis hermanos, seamos honestos cuando digamos: oren por mí. ¿Por qué, mi hermano? Porque me siento decaído, me siento debilitado, me siento necesitado de una oración, necesito fortalecerme más. Hace unos días un pastor dijo en el grupo de pastores: hermanos, oren por mí. Y todos: sí, pastor, pastor. Y otros: pastor, ¿todo está bien? ¿Qué necesita, pastor? No, únicamente una oración, porque están fuertes los embates del enemigo, y pues todos a interceder por él. Entonces, de verdad, mis hermanos, todos necesitamos una oración, no porque esté en pecado, sino porque a veces es agobiante también el trabajo del pastorado. Y entonces, nosotros oramos por ustedes, ustedes oren por nosotros también. Por eso en Efesios 6:18 dice: no vayan allá, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, ahí vuelve Pablo a pedir: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Tienen 8 días, mis hermanos, para orar por mí, para que Dios me dé palabra para ustedes. Tienen 3 días para que oren por mí, para que Dios me fortalezca, para que fortalezca mi matrimonio, para que sea yo ejemplo a todos los demás. De verdad, mis hermanos, porque si ustedes no oran por mí, ¿quién va a orar por mí? Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad, y Pablo aquí lo está diciendo con toda perseverancia. Ay, pastor, ayer oré por usted, otra vez quiere que ore por usted, con toda perseverancia.
que es perseverancia, una y otra y otra y otra y otra vez, no cansarme de estar orando. Porque imagínense, ay, pues no voy a orar hoy por el pastor, y ándele, se tropieza el pastor, y no, pues el pastor ya traía el pecadote. No, intercedan por mí, hermanos. Intercedan. Pablo es lo que está pidiendo. Intercedan con toda perseverancia, con súplica, con oración, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. Con denuedo, ¿qué significa? Con énfasis, con deseo, con anhelo, con pasión predicar el evangelio. O sea, de que no por obligación, no porque, ay, tengo que predicar el evangelio, no, con ese denuedo, con ese gozo, con esa pasión predicar el evangelio. Y Pablo era lo que estaba pidiendo, que se orara por él y por todos los santos de la iglesia. Él se incluía también, al igual que cualquiera de nosotros, porque todos necesitamos de las oraciones de intercesión. Pablo sabía que enfrentaba y continuaría enfrentando peligros y ataques de los enemigos de la fe. Yo te pregunto, ¿acaso tú no has recibido ataques de los enemigos de la fe? Entonces, mis hermanos, necesitamos orar unos por otros y, como dijo Pablo, y por mí también. Por favor, no se olviden de que también estoy yo y que soy de carne y hueso y un trocito de pescuezo. Y chiquito, porque no tengo cuello grande. Así que, mis hermanos, Pablo estaba pidiendo eso, que oraran por él, porque había llegado una crisis en su ministerio. Y de verdad, mis hermanos, entre más predicas la verdad, más hay enemigos y más hay crisis. O sea, mientras empezabas, como que así, al ratito se le olvida, al ratito se le pasa la pasión, al ratito se baja de su nubecita rosa, pero entre más creces y creces y predicas y predicas y predicas y ya te escuchan más y más y más, empiezan a quererte acabar. Y ya no falta el que dice, ese es un hijo del infierno, ese es un hijo de Satanás. ¿Por qué? Porque les molesta que les confronte uno con la palabra de Dios, con su pecado también. Entonces, mis hermanos, necesitamos saber que cada vez nuestros enemigos se van a aumentar más y más. Como dijo el salmista, mis enemigos están en aumento. Cada vez hay más y más enemigos. Mas, sin embargo, nosotros necesitamos unirnos y luchar juntamente, uno con uno, hombro con hombro, a través de la oración, mis hermanos. Yo no necesito que estén aquí afuera de mi casa todo el día. Yo lo llevo, pastor. ¿A dónde va? Yo lo guío, yo lo protejo. No necesito guaruras, pero sí necesito oraciones. Y Pablo es lo que está enseñando. Todos necesitamos orar unos por otros. En el 32 y 33, mis hermanos, dice de esta manera: para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Algo que vemos en estos versículos y que debemos de tener en cuenta, mis hermanos, es que Pablo nunca dejaba a un lado el amor de Dios. Si ustedes leen sus cartas, siempre hablaba de Dios, del amor de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo. O sea, sus cartas estaban inundadas de la palabra de Dios, pero más que nada del amor de Dios. O sea, en otro tiempo fuimos enemigos de Dios, en otro tiempo fuimos desechados de Dios, en otro tiempo fuimos aborrecidos por Dios, pero ahora somos amados de Dios. O sea, Pablo habla mucho de que ahora que nos hemos reconciliado por medio de Cristo, somos amados de Dios. Y eso es un privilegio para nosotros, mis hermanos. Ser amados de Dios, ser reconciliados con Dios por medio de Jesucristo es un privilegio que no cualquiera. Podrán decir allá los católicos, los testigos de Jehová, los mormones, podrán decir que son amigos de Dios, pero es mentira. A ellos los han engañado. Nosotros tenemos una total seguridad de que somos amados de Dios. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo. No por nuestros logros o porque seamos buenos. Somos inmerecedores, mas sin embargo somos amados de Dios. Y Pablo nunca dejaba a un lado el amor de Dios.
las misericordias de Dios y la bendición de Dios para los hermanos. Hermanos, somos bendecidos, no se olviden de las misericordias de Dios. Ya siempre estaba hablando de eso, siempre también estaba hablando del gozo. Y en estos versículos dice, quiero llegar a ustedes y gozarme, quiero llegar con gozo, quiero estar allá con ustedes, deseo estar un buen tiempo descansando y pasando un tiempo con ustedes. Y les dice, yo quiero llevarles bendiciones espirituales. Mientras el Dios de paz esté con ustedes, yo quiero llegar también a extender esa paz de parte de Dios. Mis hermanos, de verdad, leyendo las cartas de Pablo, son cartas del amor de Dios. Cartas del amor de Dios. Debemos de ver cuánto Dios nos ama, que se preocupó por enseñarle a Pablo para que él mostrara el amor que Dios nos tiene a nosotros. Esas cartas de amor, ¿sí? Otra cosa también que debemos de ver, que antes de que sea agradable todo lo que vamos a dar, primeramente que sea acepta y agradable la ofrenda a Dios. ¿Por qué estás queriendo orar por el pastor? ¿Por qué quieres orar por la esposa del pastor? ¿Por qué quieres orar por los ministros? ¿Por qué quieres orar? Ay, pues para que me vaya bien en la tierra. No, mis hermanos, eso no es una ofrenda agradable a Dios, porque Él conoce nuestro corazón. Entonces, Dios dice que nosotros debemos ser olor agradable a Él, olor aceptable a Él, pero también ocupémonos y preocupémonos porque la ofrenda sea aceptable a nuestro prójimo. ¿Qué significa una ofrenda aceptable a nuestro prójimo? Cuando nosotros damos muestra que verdaderamente somos hijos de Dios. Yo no sé si te ha pasado, espero que sí, que te digan, ¿puedes orar por mí porque yo sé que tú estás más cerca de Dios? ¿Puedes orar por mí porque yo he visto que tú eres una persona de oración o una persona que tiene fe, una persona de fe? Eso es una ofrenda aceptable de parte del prójimo. Cuando la gente te pide o ve que tú estás comportándote como verdaderamente hijo de Dios. Y de esta manera es aceptable tu ofrenda. Pero imagínate que tú andes en la borrachera, y que llegues y le dices, ¿me dejas orar por ti? Vas a decir, pues si tú estás peor que yo. O que andas en adulterio, ¿me dejas orar por ti? No, pues si yo quiero dejar al amante y tú traes 3. O sea, eso es lo que está tratando de explicar Pablo también cuando dice de ofrenda aceptable espiritual. Ya hablamos de la ofrenda aceptable para los hermanos pobres de Jerusalén, pero también dice que él quiere llegar con los hermanos de Jerusalén y orar por ellos, llevarles dones espirituales. Y por los hermanos de Roma también quería participar de dones espirituales. Y los hermanos de Roma, ¿cómo lo iban a aceptar? No, si Pablo sigue de asesino, Pablo sigue de fornicario, Pablo sigue de idólatra, Pablo, no, mis hermanos, la ofrenda aceptable primeramente es a Dios, pero también que los demás vean tus hechos, tus trabajos como cristiano verdadero, tu servicio como verdadero apasionado de Dios, como persona que verdaderamente estás entregada a Dios, y de esa manera va a ser aceptable. Acuérdense que muchas veces llegas y tú dices, oye, no, es que Cristo ha cambiado mi vida. Tú, si yo te conocí, tú eras esto, era, pero ya no lo soy. Entonces, cuando ellos ven tu transformación, es cuando es una ofrenda aceptable por tu prójimo. Pero si tú no tienes una transformación en tu vida, ¿cómo vas a hacer ofrenda aceptable para los demás? Espero y estemos entendiendo esto, mis hermanos, porque es muy importante, ¿sí? Dices, oye, me estás pidiendo que baje mi carácter y tú tienes un carácter peor que el mío. Eso no es una ofrenda aceptable, ¿sí? Sino que yo voy a dar lo que Dios me ha dado a mí y lo que Dios ha transformado de mí.
Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Eso es una ofrenda aceptable también. Y los hermanos de Macedonia y Acaya, aún dando más allá de su pobreza, estaban dando una ofrenda y querían que fuera aceptable por los hermanos de Jerusalén, porque ellos estaban también en extrema pobreza, algunos, no todos. Entonces lo mismo tú, yo a lo mejor no soy digno de llevar una oración a alguien, ¿sí? Por mi pasado, pero Dios me ha transformado y yo puedo orar para interceder por ti y tú vas a aceptar esa ofrenda espiritual porque dices, Dios sí transforma. Voy a poner este ejemplo. Mi matrimonio estaba en la basura, totalmente en la basura. Estábamos perdidos, mi esposa y yo, pero mega perdidos. Entonces yo no podía llegar y decir, dicen en los grupos, nadie da lo que no tiene. ¿Sí? Dicen así, ¿verdad, amor? Sí, creo que sí. Entonces llegas al grupo y de pronto le dices, mira, tu matrimonio puede cambiar y tu matrimonio, y mira, soy consejero matrimonial. Y se voltean y te dicen, tu matrimonio está en la basura, ¿cómo me vas a decir que me vas a enseñar cómo debe de ser un matrimonio? Pero de pronto llega Cristo a nuestras vidas y Dios, Cristo y nuestro Señor transforma nuestro matrimonio. Entonces yo ya puedo llegar a tu matrimonio que está perdido y que está mal y yo ya puedo interceder por ti y tú vas a recibir esa ofrenda, aceptar esa ofrenda porque dices verdaderamente el Dios que ellos predican hace cambios en sus vidas. ¿Sí? Eso es lo que quiero dar a entender cuando digo una ofrenda aceptable a tu prójimo. O sea, yo voy a llevar una ofrenda de lo que Dios ha hecho en mí y va a ser una ofrenda aceptable del prójimo porque va a decir, ahora sí creo que tu vida ha sido transformada. Ahora sí acepto ese consejo que viene de parte de ti porque sé que viene de parte de Dios porque lo estoy viendo con mis ojos. ¿Sí? Pero ¿cómo vamos a ser un borrachito le va a predicar el evangelio a otro borrachito? ¿Cómo le vas a decir a él, mira, Dios te puede sacar de la droga y el alcohol? Me va a decir, ¿y por qué no te ha sacado a ti? Eso no son ofrendas aceptables, mis hermanos. Entonces, ¿tú qué es lo que estás llevando como ofrenda aceptable tanto a Dios como a tu prójimo? ¿Cuál es tu ofrenda aceptable que podrías transmitir? Y empiezas, no, pues no tengo. No, pues entonces, ¿de qué Dios me estás hablando? Dios es un Dios que transforma, Dios es un Dios que cambia, un Dios que fortalece. ¿Qué tienes? Ay, pues es que ando triste. Pues no que eres cristiano y cualquier cosa te tambalea. Espero y estemos entendiendo de verdad, mis hermanos. Nosotros no podemos ser como los del mundo. No podemos estar como los del mundo, porque si no, ¿de qué luz estoy llevando? ¿Qué palabra estoy llevando? ¿Qué ofrenda aceptable les estoy llevando a ellos si mi vida es totalmente contraria a lo que yo predico? Sí, estamos entendiendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Eso es bueno, mis hermanos. Así que nosotros tenemos que aprender eso. Y por eso es que vuelvo al 31 donde dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y ahí es donde quiero que nos estacionemos, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Una ofrenda aceptable a los santos de Jerusalén. Yo no puedo predicar, yo no puedo llevar una ofrenda aceptable al hermano o a la persona o al prójimo si no ha sido vivida por mí. Yo no puedo hablar de nada de eso si no lo estoy viviendo. Dios me sacó de la pornografía, del sexo, del alcoholismo, de la drogadicción, de un matrimonio perdido, de no sé toda la podredumbre que yo traía y ahora yo te puedo transmitir y dices, dame. Es una ofrenda aceptable. Quiero ser lo que tú me estás diciendo que Dios ha hecho en ti. Quiero ser transformado, quiero ser cambiado, quiero vivir lo que tú estás viviendo, que se antoje esa ofrenda, que sea apetecible esa ofrenda, porque están viendo verdaderamente el cambio.
Pero imagínense, yo estoy predicando que mi matrimonio está bien, mi matrimonio está transformado y mi esposa y yo a punto de divorciarnos. No es una ofrenda aceptable. O mi esposa y yo peleándonos en casa cuando nadie nos ve, agarrándonos del chongo y aventándonos las cosas como antes se hacía. Entonces, ¿de qué ofrenda aceptable? Entonces tenemos que vivir lo que predicamos, mis hermanos. Tenemos que amar lo que predicamos. Tenemos que gozarnos con lo que somos ahora para que pueda ser una ofrenda aceptable al prójimo. Y de esta manera, entonces iban a decir, ora por mí, pide por mí, ruega por mí, porque yo también quiero ser cambiado, porque esta vida ya me cansó. Y Pablo tenía esos dos objetivos en cuanto a la oración que pedía. Una era para que los enemigos de la fe verdadera no se interpusieran y para que fuera librado de las manos de ella. Y la otra, para que pudiera llevar la ofrenda literal y que él fuera la ofrenda espiritual a los hermanos de Jerusalén. Él que fuera una ofrenda viva a los hermanos de Jerusalén. Y eso es lo que debemos de aprender, mis hermanos, a hacer una ofrenda viva para nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Todo el mundo. Todos los que estén cerca de ti deben de ver que verdaderamente eres una ofrenda aceptable. Es importante que aprendamos esto, que aprendamos a vivir lo que predicamos. Porque podemos predicar muy bonito, pero si no lo vivimos, de nada sirve. Que la gente vea y diga, verdaderamente es un hijo de Dios, verdaderamente está predicando la verdad, verdaderamente es diferente. Que de verdad, mis hermanos, no es que tú quieras sentir ese ego y decir, ay, ellos están viendo que sí, soy diferente. No, el propósito es que Dios sea glorificado a través de tu vida, a través de lo que predicas, a través de lo que vives, a través de lo que eres. Pero imagínate, no, mis hermanos, es que Dios ya me quitó el deseo de la pornografía. Y nada más ves tantita pornografía y te quedas ahí hasta con los ojos saltones. O Dios ya me quitó de la borrachera y nada más ves la cerveza bien fría y hasta se te escurre la saliva. Entonces, mis hermanos, eso es mentira. O sea, Dios te debe demostrar, tú debes demostrar lo que Dios ha hecho en ti. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con tu vida cotidiana. Porque no vas a poder, vamos a suponer, del borrachito o el alcohólico, no va a poder cerrar todas las licorerías. O imagínense que entre a un supermercado y todo es licor, entró al departamento de licores y no va a poder andar con los ojos cerrados, se va a tropezar, va a romper las botellas y le van a cobrar todas. Entonces tiene que aprender a no desear lo que está ahí y dice, no, es que Dios me ha librado. Dios me ha librado de eso. Yo no necesito estar ahí detenido. Ay, ¿cuánto tiene de alcohol? Ay, que tenga menos de alcohol para que me lo pueda tomar. No, mis hermanos, no. O sea, tenemos que ser liberados de todo lo que éramos antes. Y Dios nos ha liberado. Amén. Dios nos ha liberado y por eso es una ofrenda aceptable. Primeramente a Dios y después a nuestro prójimo. Espero y de verdad que haya sido de bendición todo esto que Dios nos ha enseñado y que nosotros seamos ofrendas aceptables a Dios y a los demás. Vamos a orar, mis hermanos.